Continuamos en su lado positivo, hablando de un tema que a lo mejor ustedes han observado en alguna persona que forme parte de su familia o en algún compañero o compañera de trabajo, y resulta ser que a veces solemos ser tan discretos que jamás le vamos a preguntar a una persona si es que tiene algo, y yo creería que a veces deberíamos de hacerlo, porque precisamente cuando se empieza a presentar este problema que tiene que ver con la deformación de los dedos de la mano de una persona, a lo mejor la persona no se está dando cuenta y vamos normalizando algunas situaciones hasta que llega un punto en el que alguien completamente sin filtro le dice: ¿pero qué te está pasando? ¿Por qué tenés los dedos así? Hoy nos acompaña el doctor Juan Luis Castro, ortopedista, para hablar precisamente sobre esta situación de la deformación de los dedos que empieza a producirse y a lo mejor usted nos está dando cuenta. Doctor, ¿cómo me le va? Bien, usted. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias de verdad porque nos acompañe para hablar de esto que de verdad, y yo voy a empezar por esto. A lo mejor ustedes lo vieron o lo han visto en personas adultas mayores, ya bastante avanzados en edad, pero no necesariamente tiene que ver con la edad, ¿o sí, doctor? No, no necesariamente tiene que ver con la edad. Hay múltiples factores que pueden realizar una deformidad de un dedo, desde enfermedades propias, digamos, del dedo, del hueso, del tendón, de los ligamentos, hasta unas enfermedades sistémicas, ¿verdad? Que bueno, son las que ya se dan cuando son en edad avanzada. Pero no tiene que ver con la edad. ¿Qué es lo más común que se presenta? Bueno, sí, lo más común que se presenta sí es tal vez la deformidad de los dedos debido al desgaste cuando hay en los huesos, por ejemplo. Entonces se comienzan a formar lo que son nódulos en las articulaciones de los dedos. Empieza el dedo como tal, por ejemplo, a perder la forma original que tiene. Pierde la forma original y se le comienzan, en ese momento, cuando hay un desgaste, se le comienzan a hacer masitas alrededor de la articulación y eso puede llegar a desviar el dedo. Entonces es por lo que consulta mucho el paciente, que tiene su dedito desviado y estéticamente se ve mal. Desviado, por ejemplo, de que si alguien abre la mano, como lo estoy haciendo yo en este momento, a partir de una articulación, la dirección cambia completamente. Y varía, se tuerce. Se tuerce completamente, exactamente. Eso pasa mucho en los desgastes de las articulaciones de la mano. ¿Y por qué se llega a producir? Eso, bueno, puede ser genética, digamos, en realidad de la persona y de la edad, pero no, es lo más frecuente, pero no solo por eso se puede dar. Ok, el trabajo que lleve a cabo una persona ¿podría provocar algo así? Claro, definitivamente. Vamos a ver, los movimientos repetitivos comienzan a formar un patrón del tejido blando, o sea, de la piel y de lo que hay debajo de la piel, que le conocemos, o un endurecimiento que le conocemos como callo, ¿verdad? Y estos callos pueden llegar a formarse muy grandes, pueden hacer fibrosis dentro, inclusive me pueden cambiar la dirección de nuevo de lo que es el dedito, y movimientos repetitivos o golpes pueden producir cicatrices que también pueden alterar la dirección del dedo. Voy a irme de un extremo a otro. Por ejemplo, estaba pensando en el señor que llega el fin de semana a su casa a hacer el jardín y entonces está macheteando, ¿verdad? Cortando tal vez para afinar algunas áreas y utiliza un machete en un movimiento repetitivo. Y a lo mejor lo está haciendo en su casa, señora o señor, pero cuando termina en su casa va a la casa del vecino y sigue, y es un movimiento repetitivo. Este caso, pero podemos tener una compañera en el trabajo que es secretaria y que está constantemente escribiendo en la computadora, realizando y llenando formularios en un movimiento también repetitivo. Uno que implica fuerza, el otro que no implica tanta fuerza. ¿Ese tipo de movimientos repetitivos podrían llegar a tener consecuencias? En algún momento, si llegaran a tener algún tipo de daño adicional, no solo por el hecho de hacerlo. Vamos a ver, si la secretaria cuida mucho lo que es su entorno, la ergonomía de su escritorio, pues probablemente no vaya a tener ningún problema. Si comienza a tener malas posturas, si asociado a su trabajo tiene un golpe en la mano,
o tiene algún tipo de herida también cortante, que pueda hacer alguna cicatriz, ahí tenemos un problema, ¿ok? Y por ejemplo, este otro paciente que me comenta acerca de la fuerza, bueno, es más vulnerable a que pueda llegar a tener algún problema porque ya estamos teniendo fuerza en la mano y la fuerza y el golpe puede llegar a producir ya una fibrosis o una cicatriz de alguna parte del dedo y así deformarlo. Nos están consultando a través del 21001313 y aprovecho para recordarles, por supuesto, que pueden hacer las consultas a través de esa vía, no solamente llamándonos y directamente conversando con nosotros aquí al aire, sino también mandándonos un mensajito de texto, porque es un WhatsApp 21001313, que nos están preguntando, me parece muy válida la pregunta, si en términos de la mano, los dedos de la mano, hay alguno que sea más vulnerable o hay alguno que sea más propenso a sufrir algo, esta desviación. Vamos a ver, eso es muy interesante porque dependiendo de la enfermedad que podamos ver en la mano, así podemos ver propenso, digamos, el dedo. Por ejemplo, el dedo pulgar, al ser el dedo más móvil de la mano, Ajá. es muy propenso a que tenga desgaste de la articulación de la base del pulgar y eso hace una deformidad del dedo y se me deforma el dedo. De hecho, tiene un nombre, el dedo en Z o el dedo en cuello de cisne, porque es propiamente, se ve un dedo completamente deformado. Ahora, si vemos otro tipo de enfermedades... Perdón, hago el paréntesis. Claro. Deformado, pero su deformidad empieza desde la base o se origina en la base. Empieza desde la base, se origina desde la base y se comienza a deformar. Ok. ¿Cuál otro? Por ejemplo, hay otra enfermedad como la enfermedad de Dupuytren, que eso es una fibrosis de la palma de la mano, pero comienza a deformar el dedo y lo comienza a achicar y lo comienza a hacer en flexión y por lo general es el cuarto o quinto dedo de la mano. Y si tenemos algún otro tipo de patología, ya la podemos ver en el dedo de índice o en el tercer dedo, cuando son propios de los tejidos blandos. ¿Por qué? Porque son también los que ayudan a hacerme el movimiento de la pinza. Entonces muchas veces se pueden ver masas, callos en esos otros dos dedos. Nos preguntan también que si yo lo entendí, un golpe o un traumatismo podría llegar a deformar un dedo. Lo que nos están preguntando es lo siguiente, que si una persona tuviera un accidente, deforma un dedo, al quedarle ese dedo deformado, podría tener implicaciones en el resto de los dedos porque su movimiento de mano ya no vaya a ser el natural o normal que tenía. Claro, tiene, porque recordemos que los dedos también trabajan en cascada, ¿verdad? Para la movilidad y lo que es el tacto fino. Entonces ya ahí hay una mala utilización, una variación por la deformidad que tuvo y pues sí, el dinamismo de la mano se puede perder. Por eso es importante que cuando hay algún tipo de deformidad, primero esclarecer cuál es el diagnóstico, saber cuál es la causa, para así poder llegar a atacar y si es recomendable para el tipo de enfermedad o patología que tiene el paciente, darle un poco más de terapia física o una terapia física más especializada para poder llegar a hacer el cierre del puño y poder llegar a tener la coordinación del tacto fino. ¿Hay algo que podamos hacer que la gente que está en este momento en la casa diga, voy a hacer eso porque podría yo estar sufriendo una deformidad sin darme cuenta? Y en términos de prevención. Sí, digamos, lo más importante es siempre tener una buena ergonomía de todas las cosas que usted esté realizando, ¿verdad? Okay. Computadora, manualidades, ver si usted en algún momento está presentando algún tipo de inflamación en los dedos, en las manos. Okay. Si usted es una persona muy manual, que tiene una inflamación constante de su mano, tal vez no solo para hacer que no se dé ninguna deformidad en el futuro, pero sino como reposo de su mano, siempre es importante poner un poquito de agua fría en las manos después de su jornada laboral para que así usted pueda vaciar un poco ese acúmulo de líquido. Y aparte de eso hay algo muy importante, un consejo ahí en casa es que pueden utilizar plasticina para que la pongan en el medio de su mano y usted puede hacer este movimiento, que es lo más importante. Lo que queremos es escurrir todo el acúmulo de líquido que hay en la mano y con eso se hace con una plasticina. Con la famosa bolita no tanto, porque la bola no me permite es muy grande y no me permite el cierre completo de la mano. Y lo que la mano siempre ocupa es un cierre completo.
Ok, y la plasticina sí, por ejemplo, si uno la tiene aquí, donde uno la hace y la aprieta, ella me va a permitir, porque cede, Exactamente. poder cerrar el puño de manera completa. De hecho, a muchos pacientes yo lo que le informo es que el objetivo es que la plasticina salga a través de los dedos. Se riegue. Salga a través de los dedos. Sale a través de los dedos, ya cumplió mi objetivo, volvemos a hacer la pelotita, sale a través de los dedos. Doctor, me llama la atención que usted hace un movimiento y que yo lo estaba tratando de repetir. Al cerrar el puño, usted empieza a hacer, lo va a hacer en cámara lenta para que la gente lo vea. Usted hace esto. Para cerrar el puño. Empieza desde acá haciendo y no así. Por completo. ¿Es por algo o por...? Es en realidad porque es el movimiento fisiológico de la mano. Eso se llama cascada fisiológica de la mano. Si usted logra hacer la cascada fisiológica, usted cierra primero con el quinto dedo, con el cuarto, con el tercero, y después con el índice, y después estripa con el puño. Ese es el mayor potencial de fuerza que puede llegar a tener su puño. Ok. Hicieron una pregunta que me da un poco de risa, yo la voy a hacer. Es que decía una señora que qué significa estar dormida y sentir, no dijo si era en el dedo del centro o, en el dedo del centro, estar dormida y sentir en el dedo del centro una rigidez tal que cuando se despierta, porque siente como la molestia, no puede definitivamente, como que este dedo se le queda tieso y no puede flexionarlo. Mira, es que muy buena pregunta y es lo que yo siempre he dicho cada vez que estoy aquí con ustedes en el programa o en algún otro tipo de intervención. Los dolores o las molestias cuando es a la hora de dormir, mucho ojo, eso mucho ojo. Las cosas no te deben de despertar en la mano. Si hay algo que te despierta cuando tenés en la mano un problema, si te despierta hay que consultar, porque puede ser cualquier cosa. Es una mayor alerta. Sí, es una alerta completamente. Hay que ver que no sea un síndrome del túnel del carpo, un dedo en gatillo o algún otro tipo de patologías que hay que tener bastante cuidado. Ok, voy a hacer una pregunta muy importante. Digamos que si una persona ya notó alguna deformidad en sus dedos, como decía el doctor, que está variando la dirección, si ya no es solo uno, si son varios, y ni siquiera se ha logrado diagnosticar y todo el asunto, dependiendo del padecimiento, ¿hay solución? Sí, claro, de eso se trata. Lo que se trata de la valoración es poder llegar a darle una solución al paciente para que el paciente siempre tenga cómo realizar las actividades de su vida cotidiana, ¿ok? La funcionalidad siempre va a ser el objetivo de nosotros para poder realizar todas las actividades. Y por eso es recomendable siempre ver al paciente para ver qué se le puede ofrecer. ¿Y como qué alternativas hay actualmente en el 2026? Hay muchísimo, eso dependiendo de qué tipo de padecimiento tenga, pero o sea, de los tratamientos orales, por ejemplo, es cuando uno ve que la deformidad es únicamente por inflamación, entonces usted le puede dar algún tratamiento oral. Se le puede hacer terapia física o mecanismos de compresión cuando usted ve que necesita algo más de compresión, y también la cirugía, ¿verdad? Obviamente. Hay cirugías que, por ejemplo, hay pacientes con enfermedades sistémicas como la artritis reumatoide, que hacen mucho tipo de desviación de los dedos. Esos pacientes llegan a tener tanta desviación que después no pueden cerrar el puño y eso les incapacita para poder agarrar hasta un vaso, ¿ok? Entonces uno ya les ofrece algún tipo de cirugía para poner los dedos en posición y por lo menos puedan hacer esas actividades normales y cotidianas como agarrar un vaso, comer, vestirse, para que la mano esté en constante posición y se pueda realizar la actividad. Nos preguntan que si se puede, que si es normal, no creo, la señora que nos pone un mensajito, perder fuerza, que si, es que ella dice que si es normal con el avance de la edad llegar a perder fuerza en la mano a la hora de agarrar alguna cosa. No, en realidad no es tan normal, no se debería. Muchas veces cuando yo he visto estos casos de pacientes adultos mayores que me llegan con disminución de la fuerza es porque han tenido alguna patología que no se han revisado en muchos años, como por ejemplo un túnel del carpo, lo más frecuente que me ha pasado, que son pacientes que tuvieron algún tipo de hormigueo en su mano toda la vida, de un momento a otro se quitó, pero persiste otro tipo de problema que es el problema motor. Y como el problema motor no llega a tener un dolor, ellos nunca acuden. Entonces ya con el tiempo
ellos dicen que tuvieron una disminución de fuerza importante y lo que uno ve son signos de algún tipo de síndrome del túnel del carpo, pero ya evolucionado. Dice doña Angélica desde Santo Domingo de Heredia que si existe el esguince, un esguince en un dedo. Sí, claro. Los dedos tienen ligamentos en las partes laterales de estas zonas y se pueden torcer por traumatismos. Se tuerce por traumatismos y se hace una sobredistensión del ligamento, que es lo que conocemos como esguince, que es una sobredistensión del ligamento. Y eso produce muchísima inflamación. A eso yo iba cuando había patologías inflamatorias que podían hacer deformidad de los dedos. Porque estos esguinces precisamente hacen una reacción inflamatoria muy grande. Entonces el dedo se ve como una masa y esa masa da efecto de que si estuviera desviado. Pero no lo está. Pero no lo está. Voy a decir esto. Entonces por eso uno puede dar tratamiento oral a esas personas para no tener que voy a decir esto y usted me corrige si estoy diciendo una tontera. El esguince es como no llegó a una fractura. No, para nada. Vamos a ver, es el mismo mecanismo de fuerza exactamente, pero en lugar de fracturarse el hueso, lo que hizo fue romperse o distenderse el ligamento. Exactamente. Perfecto. En algún momento determinado, yo vi a alguien en televisión, y por ejemplo, no sé cómo describirlo, pero voy a decir esto. En el dedo está el dedo. Este último pedacito de dedo tiene un nombre, ¿o no? Sí, es la falange distal del dedo, así se llama. ¿Falange? Distal. Ok, esa persona que yo veía, este pedacito era, y no lo puedo hacer, parecía como que se hizo para acá y para allá. O sea que estaba completamente. Y en algunos dedos, y como en diferente grado, entonces uno le ve una mano extraña. ¿A qué puede deberse eso? Bueno, eso muchas veces son rupturas espontáneas de los tendones y cuando se da por golpe se llama dedo en martillo, que es una flexión completamente de este dedo y con una hiperextensión o una parte neutra de la otra articulación. Pero eso entonces cuando es por golpe, si es agudo, uno le puede dar un tratamiento conservador con unas férulas y poder así corregir la deformidad. Pero cuando es un paciente que las tiene en las múltiples en la mano, habría que ver si no tiene una enfermedad de fondo sistémica que le esté haciendo rupturas de los tendones. Y en ese caso, ¿habría solución? ¿La solución sería cirugía o no aplica más bien? Vamos a ver, en estos casos cuando hay múltiples deformidades y obviamente vas a tener el dedo, toda la mano en garra, ¿verdad? Porque es imposible hacer un agarre bueno, uno le ofrece a un paciente algún tipo de cirugía de reconstrucción. Eso sí, tiene que ser valorado cada caso para ver qué es lo que se le puede determinar al paciente. ¿De qué depende, doctor, que esa persona ante una cirugía pueda tener una buena recuperación y una buena rehabilitación y tratar de llegar a lo más normal posible de su condición? ¿Qué condiciones tiene que tener esa persona, ese paciente, para lograrlo? Sí, tiene que hacer una selección importante de qué tipo de pacientes se puede llegar a operar, porque no todos se pueden llegar a operar, primero. Y segundo, es un proceso. Acordarnos que la cirugía es algo que es un proceso. Usted tiene que ir de la mano con su médico. Usted tiene que llegar a las revisiones, tiene que hacer las revisiones periódicas, hacer lo que el cirujano le diga, ponerse a hacer las actividades hasta que se le dé un visto bueno. Y ese tipo de ayuda mutua entre médico y paciente es lo más importante para que el paciente salga adelante. Ok. Doctor, una última pregunta antes de cerrar, y vamos a ver cómo lo planteo. ¿Qué podemos hacer? Voy a decirlo así. ¿Qué podemos hacer? Yo sé que un accidente puede pasar en cualquier momento determinado, una situación genética propiamente, también podríamos tenerla, pero a razón de tener una buena salud de nuestras manos, ¿qué tendríamos que hacer o no hacer para llegar a avanzar en edad con una buena movilidad de nuestras manos y una buena condición de nuestras manos? ¿Hay algo que podamos hacer? Vamos a ver, yo creo que la repetición y los ejercicios de fuerza que conlleven cerrar el puño, como por ejemplo el levantar pesas con mancuernas, el levantar la pesa rusa, da muchísima salud a sus manos. Eso debido a que hay fortalecimiento de los músculos que son propios de la mano, debido a que aumenta la fuerza de puño,
debido a que usted le da movilidad a las articulaciones y eso siempre el ejercicio va a llegar a hacerle un factor protector para que usted presente algún tipo de problema. Mi compañera Tami entonces nunca va a llegar a padecer de eso. Exactamente. Doctor, ¿de qué manera? Ahí han estado apareciendo la forma a través de las cuales ustedes se pueden poner en contacto con el doctor, pero ¿a través de qué vías? Número de WhatsApp y redes sociales. Sí, el WhatsApp es 7084-4427, 7084-4427 y también tenemos en el Instagram o en Facebook como doctor Juan Luis Castro Segura y ahí me pueden encontrar. Exactamente. Muchísimas gracias. No, con todo gusto. Por habernos, Más bien yo encantado de estar por acá. Acompañado, y yo le voy a dar un consejo, señora y señor, porque yo no sé si será una cuestión cultural, a veces nos dejamos, y no hay que dejarse. Tampoco hay que ser alarmista y ante el más mínimo dolor salir corriendo. No, pero si usted nota que ya es momento, no deje pasar el tiempo antes de consultar con una persona especialista y que le oriente, porque a lo mejor está a tiempo de que una recuperación sea mucho más rápida y mucho más efectiva. Hágalo, de verdad, que es muchísimo mejor. Son las 10:35 de la mañana.